Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es miércoles 30 de junio, último vídeo de este mes. Llegamos al Ecuador del año y hoy quiero darle la bienvenida al canal a un gran suscriptor, a un gran miembro premium, Virgilio. Aquí estás, amigo. Espero que todo te vaya muy bien, amigo. Muchas gracias por el apoyo que me estás dando y a ver si nos vemos pronto de nuevo en el Bernabéu. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy aquí frente a la Torre D. Vamos a ver qué nos encontramos hoy en el nuevo edificio del lateral este, el Torreón. Veo que han quitado los paneles de encofrado ahí arriba. Voy a pasar un momento a la zona de sombra para que lo veáis mejor. Aquí estamos viéndolo mucho mejor. Vamos a hacer zoom a ese tramo de ahí arriba. Y como podéis ver, ahí han retirado los paneles de encofrado. Un nuevo nivel más para este futuro Torreón junto a la Torre D. Y si nos fijamos ahora en todos los detalles que están produciéndose en el nuevo edificio del lateral este, vemos como ya tienen aquí este descansillo configurado. Fijaros como ya tienen las placas del forjado colaborante, las barandillas provisionales y tienen pintados los tramos inferiores de los pilares. Esto ya lleva varias semanas así. Vamos a continuar el recorrido por el lateral este. Recuerda, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a entrar al interior del estadio. Ahí os muestro la conexión de la cercha número 1 con la cercha del fondo norte. Ahí veis las uniones, ya tienen todas las placas colocadas, por lo menos en el tramo más exterior. Voy a alejar un poco la imagen. Plano general del lateral este y nos vemos ahora en Sagrados Corazones. Planito general. Hacemos zoom para ver todos esos andamios y seguimos con nuestro recorrido habitual alrededor de la casa de todos los madridistas. Vamos a asomarnos aquí a la plaza de Sagrados Corazones. En esta zona de aquí están haciendo pruebas de filtración de agua, tienen las capas de tela asfáltica colocadas y ahí al fondo, no sé si lo podemos ver, voy a ver si haciendo un poquito de zoom lo vemos mejor, han colocado ya una nueva tongada de hormigón. Las tongadas son como vertidos, capas que se van realizando, ¿vale? Pues ahí ya después, por encima de todo el tema de la malla asfáltica y demás, han echado hormigón durante la mañana de hoy e imagino que con ese cubo que están ahí levantando van a seguir vertiendo durante el día de hoy para completar los distintos tramos que faltan. Aquí podemos verlo más cerquita con ese zoom que os había prometido. Ahí estamos. Aquí estamos, aprovechamos la jornada de puertas abiertas en Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos en todos los detalles, material acopiado en la zona. El Torreón y la Torre A, en la que ya han quitado parte de los andamios en la parte superior. Y ahí podéis ver todas las pruebas de filtraciones y demás que están realizando en la Plaza Sagrados Corazones. Avenida Concha Espina, fondo sur, y aquí tenemos las grúas amarillas de Aguilar, que yo creo que las van a utilizar para bajar o desmontar cuando proceda los carretones amarillos y los cubos. Creo que ahora mismo deben estar ayudando, tanto aquí como en el fondo norte, a alinear la estructura de la cubierta del lateral este. Aquí podéis ver la Torre A, como está totalmente descabezada ya y cómo le están retirando las estructuras de andamios, tanto que por esta parte ya ni se ven. Vamos con el planito tradicional de la cubierta del fondo sur, toda la fachada del estadio, y hoy Nuevo Estadio Bernabéu ha subido unas fotos y un render muy chulo de cómo van a quedar las zonas VIP del segundo anfiteatro, que es esa zona de por ahí, en la que están retirando los forjados de hormigón, así que os recomiendo que luego le echéis un vistazo a su cuenta de Instagram. Aquí tenemos imágenes de la Torre B. Como podéis ver, ya el día de ayer desmontaron toda la corona en la parte superior. Hacemos zoom para ver las escasas estructuras metálicas que quedan, esa mini corona ahora mismo de acero. Y vamos a bajar la mirada, ahí comienza a asomar la nueva Torre B, ahí al fondo están las dos megacerchas
Nos vamos a la zona de acopio de materiales para que veáis cómo están manejando por aquí las piezas de la corona metálica de la torre B. Ahí tenemos la nueva torre D, nueva torre B, que dentro de muy poco la veremos ganar en densidad en cuanto a paneles instalados en las barandillas. Y giramos la mirada y ahí aparecen las 2 megacerchas. Me voy a pasar ahora por Castellana a ver si ha habido algún avance significativo en la instalación de los tableros verticales del tramo superior. Por cierto, fijaros cómo tienen ahí ya fragmentos de las piezas metálicas de la parte superior de la torre. Comenzamos a subir por Paseo de la Castellana y efectivamente nuevas piezas sobre la cercha número 4, tanto en este lado más cercano al Paseo de la Castellana como en el tramo interior que da hacia la cercha de rodadura número 3. Vamos a hacer plano corto. Esta parte de aquí del estadio, durante esta semana van a volar. Ahí veis el tramo que están apretando ahora, están trabajando en esas uniones y por detrás, ahí, está el otro tramo que han debido colocar hoy a primera hora de la mañana. Y seguimos y aparecen aquí las oficinas, que me da a mí que estas no es que van a ser nuevas, sino que van a trasladar las oficinas de esa zona, las van a trasladar aquí. Y también es teoría de mi amigo Rafael Alonso. Aquí estamos frente a la torre C, la nueva torre C y la actual, y se siguen amontonando nuevas piezas de estas que son gigantescas frente al estadio. Ahí las tenéis. Hay bastantes, no acertaría a contar cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5 y quizás 6. Tremendo el tamaño que presentan estas piezas, y por ahí vemos esas piezas con ganchitos para la futura estructura. Yo creo que del lateral oeste, cuando estén estas piezas izadas y se pongan las dos, cuando dicen las 2 megacerchas y se pongan a riostrarlas. Y para la estructura del córner vamos a izar la mirada. Ahí vemos la torre C, que le sigue quedando ese tramo de coronas metálicas, y ahí arriba vemos cómo trabajan en la estructura de la nueva cubierta del fondo norte en el córner. Luego lo veremos desde dentro del estadio mucho mejor. Desde aquí lo podemos ver muchísimo mejor. Ahí veis cómo siguen trabajando en la ampliación de esas piezas. Es realmente impresionante, de verdad, el tamaño que tiene todo, ¿eh? Ya sabéis, si podéis venir, tenéis que visitar el Santiago Bernabéu. Plano general justo desde el cruce de Rafael Salgado en el fondo norte con con Paseo de la Castellana, y hacemos plano a las piezas que tienen ahí junto a la torre C y nos disponemos a acceder al tour del Santiago Bernabéu. Venga, no te lo pierdas, que debe haber muchísimos cambios en el interior seguro. Bueno amigos, pues aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu. Esto está realmente increíble, han avanzado una barbaridad con respecto al día de ayer. Ahora os voy a mostrar todos los avances más importantes, pero ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones, y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium y podrás aparecer en los vídeos. Vamos a ir analizando todos los avances que vemos con respecto al día de ayer. Fijaros el arreón que le han dado a las ménsulas de la parte superior del muro pantalla, ya están casi en el final del tramo de la cueva. Os alejo un poco el plano para que lo veáis. Cuando ayer entramos estaban por aquí y hoy han avanzado todo esto. Es verdad que tiene que ganar muchísima más densidad, pero es una auténtica barbaridad la cantidad de ferralla que han colocado. Van muy rápido, y esto cuando lo tengan que hormigonar va a ser un auténtico espectáculo. Vamos a levantarnos un poquito más la mirada. Voy a hacer zoom a la zona de aquí abajo, porque con respecto al día de ayer también han avanzado una barbaridad en la ejecución de la plataforma que falta en el interior del foso, pero hacia el lado de las gradas. Ahí podéis ver las armaduras en espera, las marcas sobre los tablones donde tienen que ir ejecutando esas pendientes
con los tablones de madera y tal, para ir dándole forma a las armaduras. Aquí siguen trabajando y veo que tienen ahí unas armaduras que salen hacia las gradas del lateral oeste realmente enormes. Así que estas de aquí, que os estoy señalando con el dedo, habrá que estar atentos a ver dónde van y qué hacen con ellas. Luego, si me salgo un poquito más hacia adelante, veo que tienen unas piezas metálicas allí. Ahora haremos zoom para verlo muchísimo mejor. Fijaros en esas piezas que han introducido. Y tengo muchísima curiosidad por saber dónde van a ir. Luego tendréis foto en el canal de Telegram y en la cuenta de Instagram. Y ahí veis las armaduras cómo sobresalen en dirección hacia las gradas del lateral oeste. Bueno, la zona que deberían ocupar las gradas del lateral oeste. Vamos a seguir con el recorrido, vamos a fijarnos en lo alto de la cubierta del fondo norte, cómo siguen trabajando en esa zona. Lo vimos ayer, lo hemos visto antes desde fuera. Fijaos el aspecto que presenta la nueva cubierta del fondo norte. Seguimos por la zona de la nueva cubierta del lateral este, ya en su posición final, y como hemos visto por fuera, con muchas de sus uniones ya realizadas en sus acoples con las cerchas transversales norte y sur. Y si llegamos a esa zona de ahí, vemos cómo están replicando la misma actuación que realizaron hace tan solo unos días en el córner del fondo norte, retirando la iluminación y las escuadras de la antigua cubierta. Y ahí podéis ver cómo están retirando ya el último tramo. Ayer quitaron por la mañana los focos, por la tarde o esta mañana han debido retirar los últimos tramos de escuadras por aquí, y ya solo les queda ese tramo de ahí atrás. Nos alejamos para ganar un poquito de amplitud visual y vamos a dirigir ahora nuestro ojo de halcón a la zona en la que se está reforzando la bóveda del túnel de Adif. Vamos a comenzar por el córner sur. Vamos a ir con este primer plano cercano, luego haré el zoom por 10, ahí veis. Yo creo que eso no van a ser los raíles, he estado viendo en foros de arquitectura y demás, creo que ahí lo que están haciendo es la ejecución de unas canaletas. Luego en esas canaletas que queden, seguramente se implementen los raíles para las placas del césped retráctil, ¿vale? Pero eso de ahí no van a ser a priori los raíles, me lo habéis puesto en comentarios también. Y veo que ya han colocado en aquel tramo de allí aquellos tablones, así que me da a mí que entre hoy y mañana tendremos ya hormigonada la losa de aquel tramo cercano a las gradas del lateral este. Por cierto, mañana recordad que tendremos directo a eso de las 4:30 más o menos. Os lo dejaré por aquí arriba para que cuando acabe el vídeo vayáis al directo, fijéis el recordatorio, así mañana no os lo perdáis, porque me da a mí que mañana vamos a tener avances muy importantes. Y vemos cómo siguen trabajando en la zona del lateral este, la zona que picaron de grada, y vemos aquella pequeña excavadora por allí. Me da a mí que por ahí tiene que ir parte de alguna galería del túnel logístico. Habrá que ver si siguen bajando el terreno, y vemos cómo los esfuerzos de hoy se están centrando en el refuerzo del túnel de Adif en el córner noreste. Vamos a pasar a hacer planos cercanos de todo. Vamos a ir recorriendo muy lentamente la zona de refuerzo del túnel de Adif. Vemos cómo van ejecutando esas canalizaciones, las piezas que tienen puestas sobre la armadura. Y ahí vemos los tablones de madera en aquella zona que muy pronto va a ser hormigonada. Vamos a seguir recorriendo esa armadura de refuerzo. Veis cómo está manchada de hormigón, ya han hormigonado tramos intermedios, seguramente muy pronto comiencen con una nueva tongada. Y ahí veis la excavadora que continúa bajando el terreno en aquella zona del lateral este. Seguimos subiendo, vamos a llegar a la zona en la que están ahora mismo hormigonando. Ahí podéis ver la bomba de hormigonado, y ahí tenéis esa zona que está centrando la mayor cantidad de esfuerzos ahora mismo. Vamos a elevar la mirada, nos fijamos en esa zona que están micropilotando.
Y os voy a enseñar una cosa muy curiosa de la que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Fijaros en la entrada por la que acceden los vehículos al interior del Santiago Bernabéu. Han retirado la plataforma que hemos visto estos días, lo cual me inclina a pensar que se instaló para proteger a los trabajadores de la caída de algún tipo de objeto de esta zona de aquí, cuando estaban retirando la iluminación y los focos. Y ahora quiero que os fijéis en la brutalidad de ese hueco que han estado picando de grada. Lo han debido estar picando durante estos días también, que teníamos puesta la plataforma protectora. Y fijaros el agujero que hay ahí en la zona superior del túnel de carros, que está un poquito más abajo a la izquierda, que está justo ahí. Poquito más que añadir por hoy, amigos. Ya sabéis que los vídeos entre semanas son un poquito más cortos. Espero que este vídeo te haya gustado. Creo que hay detalles bastante importantes. Por cierto, hoy ha publicado el nuevo Estadio Bernabéu cómo van a quedar los palcos del segundo anfiteatro. Se ha publicado un render, os lo voy a meter aquí en el vídeo para que lo podáis ver. Así que nada, amigos, muchas gracias por haber estado un día más conmigo. Si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más en el contenido que hago, hazte miembro premium y podrás aparecer en los vídeos. Nos vemos mañana en un nuevo directo desde el interior del estadio y te dejo estos otros vídeos por aquí para que puedas seguir disfrutando del avance de las obras. Ha sido un placer estar con vosotros, madridistas. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hala Madrid!